Buenos días, apertura de semana y apertura de una nueva emisión del noticiero de Televen. Son las 6:05 de la mañana. Después del himno nacional damos apertura pues a lo que será nuestro recorrido de noticias. Una agenda importante, significativa. Como siempre, los fines de semana se acumulan muchas informaciones en lo nacional e internacional y las reseñamos para todos ustedes. Y desde luego lo que la misma dinámica del noticiero y de las noticias va pautando, pues vamos ofreciendo información en el recorrido de esta y de otras emisiones del noticiero de Televen. Bienvenidos entonces, y de una vez les ofrecemos las alternativas, particularmente una, ¿no? La red social X, para que se incorporen, participen y puedan ofrecer y expresar sus puntos de vista, canalizar, como siempre decimos, las inquietudes y esas denuncias sobre servicios públicos. Bueno, vamos a comenzar a ofrecer algunos elementos importantes de lo que despunta esta semana muy particular. Así que entremos en detalles. Bueno, se genera una interesante expectativa porque este miércoles 1 de mayo, pues es el Día del Trabajador y hay, digo, expectativas porque piensan que dada la circunstancia económica y social que vive el país y el nivel de declinación del poder adquisitivo de los venezolanos, lo racional y lógico sería anunciar un aumento del salario mínimo, como también probablemente algunas bonificaciones, que es la política que ha venido asumiendo el gobierno y también, por supuesto, asumida por el sector privado, para cancelar a los empleados, ¿no? En este caso. Se tejen todo tipo de conjeturas, ya hay planteamientos concretos, incluso que se discutieron en la mesa de diálogo social, la llamada tripartita o el renacer de la tripartita entre gobierno, trabajadores y sector privado, para tratar de aproximarse a cuánto pudiera ser, si acaso se anuncia, cuánto pudiera ser pues el monto de un nuevo salario mínimo que realmente es pobre, pírrico y penoso. 3 puntos y tantos dólares, de acuerdo a la paridad oficial que en este momento se registra, que vienen siendo unos 130 bolívares, que es lo que se le deposita, por ejemplo, a pensionados y jubilados y los que reciben muchísimas personas del sector público. El sector privado ha, en términos generales, desde hace bastante tiempo mejorado la situación laboral y tiene un promedio diferente en cuanto a sueldos. Bueno, entonces decía que las conjeturas para esta semana se retoman en cuanto a cuánto sugiere, por ejemplo, que lo dijo aquí en este mismo espacio el secretario general de la CTV, cuánto pudiera ser un monto de salario mínimo. Bueno, la CTV propone mínimo entre 200 y 220 dólares mensuales. Entre 200 y 220 dólares mensuales. Bien, otros hablan que la empresa privada estaría en el orden como ofrecimiento o planteamiento de 110 como tope. Y se habla también, por eso digo son solo conjeturas, de un probable aumento del salario mínimo versión oficial entre 80 y 100. Sin embargo, repito, no hay nada definido, no hay nada oficial. Si acaso lo hará el gobierno, debe estar haciendo sus cálculos y muy probablemente algo tiene que anunciarse porque estamos en pleno proceso electoral y esas cosas y los reclamos pesan a la hora de hacerse anuncios, etcétera, etcétera. Entonces, por ello digo, abre la semana con este nivel de expectativas de si se anuncia o no este próximo miércoles o antes, quién sabe si hasta hoy mismo, se hace un anuncio sobre algún tipo de corrección salarial o sencillamente se sigue optando por la política de las bonificaciones. Recuerden que el gobierno también argumenta que por el tema de las sanciones, que parcial o matizadas se han reimpuesto, no ha tenido los suficientes recursos para poder atender a la clase trabajadora, pero con la carga impositiva que están pagando o estamos pagando los venezolanos, entonces pudiera tener recursos para tratar de corregir pues la situación y ver en definitiva qué es lo que se anuncia en último caso. A lo mejor no se anuncia nada, pero hay que estar muy pendientes en ese sentido y por ello el interés es colectivo en este caso. Bueno, pero eso, como decía, lo jerarquizamos en la agenda porque está ese nivel de interés. Pero bueno, hay otros temas, por supuesto, que comenzaremos a desglosar también.
Sigue el proceso electoral como tal, sigue la dinámica, siguen los partidos políticos del gobierno y la oposición preparando a su gente, ha habido movilizaciones, en fin, de dirigentes políticos por varios sitios de la República, pero también han surgido denuncias en el día de ayer sobre la detención de dirigentes políticos del partido 20 Venezuela, de la dirigente María Corina Machado y también de Primero Justicia. María Corina Machado estuvo recientemente en una gira por el estado portuguesa, una movilización de masas, y allí, bueno, hizo una serie de exhortaciones y se refirió al momento político y a la candidatura de Edmundo González Urrutia y de la necesidad del cambio, y bueno, lo que es la orientación y el perfil de los discursos de los actores políticos venezolanos en este momento. Pero se le suma a ello también el planteamiento de familiares de otros dirigentes que han sido detenidos, también del Partido 20 Venezuela, de la secretaria política Dinora Hernández. Los familiares no han sabido de ella y el tema de la defensa y las imputaciones que se le han realizado vinculándolas o vinculadas a una supuesta o probable conspiración. En fin, hay otros detenidos también en ese sentido. Entonces, esto son ingredientes que ponen más tensa el desarrollo mismo de la campaña electoral. Entonces, bueno, cada uno por su lado, pues está haciendo planteamientos. Ayer, por cierto, desde el Estado Lara, el secretario general, o el fin de semana, no sé si fue ayer o antier, el secretario general de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, ha invitado a Nicolás Maduro a un debate con el candidato presidencial de su organización política, Luis Eduardo Martínez. Anunciaba también desde el Estado Lara que así como recibió el apoyo del Partido Demócrata Cristiano COPEI y de un movimiento llamado Centro Derecha Democrático, esta semana se le sumarían otras organizaciones políticas y probablemente, tal vez con la declinación de otro candidato presidencial, pues a su favor, o que declinaría a favor de la candidatura de Luis Eduardo Martínez. Bueno, esto es una dinámica muy intensa, es un movimiento constante y bueno, hay que estar muy pendientes. Por lo demás, las declaraciones de los candidatos, el candidato unitario, pues insiste en que debe haber un proceso de reconciliación, de entendimiento, todos los factores, una integración de los venezolanos, en fin. Por lo pronto, los discursos van dentro de lo que es la orientación o el tenor de la retórica, pero bueno, hay que esperar anuncios mucho más concretos. Seguimos transcurriendo sobre nuestra agenda. Bueno, ocurrió un episodio ayer en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Un avión de la línea aérea Láser tuvo dificultades y problemas y hubo un desalojo abrupto a través de los toboganes de los pasajeros, número 92, que iban en un vuelo rumbo a República Dominicana. Fue un gran susto, por supuesto, porque al parecer, de acuerdo a la propia información del INAC, el avión comenzó a despedir humo por el fuselaje y entonces se activó el protocolo en estos casos, se lanzaron los toboganes y bajaron los pasajeros. En ese sentido, posteriormente, esa nave fue sustituida por otra para que tiempo después los pasajeros que iban hacia República Dominicana, pues continuaran pues la ruta establecida. Luego se conocerán detalles, hay un proceso de investigación que ocurrió y ver si se están cumpliendo con todas las normativas de seguridad, mantenimiento y revisión de los aviones. De esto se informará posteriormente y se ubicará, seguramente se informará, es de presumir, la causa fundamental de ese desperfecto que hizo que se generara este desarrollo que siempre en algunos momentos genera hasta pánico, ¿no? Bueno, otras informaciones del fin de semana, nos decía, decía a la opinión pública el fiscal Tarek William Saab que ha comenzado un proceso de incautación de bienes de los responsables e imputados por el caso de PDVSA Cripto, ¿no? Este hecho de corrupción. Habría que definir cuáles son los activos y bienes tangibles que tienen estas personas. Se mencionaba al exministro y expresidente de PDVSA, Tarek El Aissami, al exministro de Finanzas, Simón Serpa, al empresario Samar López, en fin, todo esto, y ya se conocerán. Hay otros detenidos
Informaba también William Sack que el número ha aumentado 66 y probablemente otras personas que pudieran estar vinculadas con esta trama de corrupción pudiesen también, bueno, estar bajo la orden de la justicia venezolana en los próximos días o en las próximas horas. Esto va en un proceso lento, manejado con muchísima discreción, de acuerdo a la propia información del fiscal. Bueno, continuamos. Ayer, a propósito de la situación que se vive en el país, en lo económico, lo social y en lo político electoral, hablaba el cardenal Baltasar Porras y decía que el Papa Francisco estaba pendiente, muy pendiente de lo que estaba pasando en Venezuela, de lo que está ocurriendo pues en nuestro país con todos sus contratiempos y dificultades, ¿no? Es decir, que es como un mensaje señalando que el Santo Padre no deja a Venezuela y no se olvida de las cosas que aquí están registrándose. Bueno, vamos a lo internacional. Una de las grandes noticias, a ver a esta hora, con la diferencia de horarios, pudiera estarse presentando o conociéndose algo, si tenemos información lo sumamos, es que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, deberá anunciar hoy, lunes 29 de abril, si continúa o no continúa. Él envió una carta a la ciudadanía española haciendo observaciones, críticas, cuestionando el señalamiento en contra de su mujer, Begoña Gómez, a quien se le apunta de estar presuntamente involucrada en hechos de corrupción, y él dijo que se retiraba a reflexionar por unos cuantos días. Bueno, y que hoy lunes anunciaría si se quedaba o no se quedaba. Bueno, ustedes se imaginan lo caliente que está la política española al hacer seguimiento de medios de comunicación de España. Uno se da cuenta todo tipo de especulaciones y otros que dicen que eso es un show, que él se va a quedar, que no se va a separar. Otros dicen, bueno, no, va a dimitir y va a dejar el espacio para que con prontitud a partir del 26 de mayo, dentro de un mes, puedan convocarse a nuevas elecciones. Bueno, hay que esperar, sencillamente, y no falta mucho, por la diferencia de horarios, lo que va a decirle a su país Pedro Sánchez y, por supuesto, a la comunidad internacional y en particular a la comunidad europea. Bueno, seguimos. El tema de Gaza. Ayer hubo conversación entre Biden y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Sigue ejerciéndose presión para lograr un alto al fuego. Sin embargo, los palestinos, la autoridad palestina señala que se está preparando el ataque final contra la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza. Hoy, en Egipto, la representación de Hamas, el grupo fundamentalista que domina políticamente la zona, deberá anunciar si aceptará una propuesta israelí para el alto al fuego. Ellos quieren que sea no solo un alto al fuego absoluto, sino el retorno al norte, hacia las ciudades que fueron castigadas severamente por los bombardeos israelíes, y adicional, bueno, el tema de los rehenes, porque Israel solicita liberación total de los rehenes, que son más de 130 y tantos. Entonces, es interesante lo que va a ocurrir en las últimas horas. También el secretario de Estado, Antony Blinken, se ha movilizado hacia Arabia Saudita para mover piezas y ejercer presión para que se logre ese necesario alto al fuego y bajar esa enorme tensión que existe en ese lugar del Medio Oriente. Nos venimos a América. Hay un tema particular, hubo un accidente terrible en la Amazonía ecuatoriana, un helicóptero militar. Finalmente ayer anunció el gobierno de Quito que habían encontrado a las personas, lamentablemente muertas, 8 personas en ese helicóptero militar que se estrelló. Entonces ya fueron encontradas y bueno, lamentablemente fallecieron. Y desde Chile nos encontramos con que hay 3 detenidos con este nuevo atentado contra los carabineros. Una emboscada contra un grupo de carabineros, mataron a 3, además les incendiaron su vehículo. Una situación terrible, vinculado esto a bandas criminales que operan en el país del sur. Algunos la vinculan con el famoso Tren de Aragua. Bueno, hay que esperar la investigación que nos dice en definitiva. Vamos con deportes. Bueno, muchas cosas. En fútbol, por ejemplo, ayer se coronó el Paris Saint-Germain como campeón de Francia, ¿no? En este caso, gana el título porque perdió el Mónaco, que era su más cercano perseguidor. Ellos habían empatado el partido con Le Havre el día sábado, pero ayer perdió Mónaco con el Olympique de Lyon y entonces se convierte en campeón automáticamente el PSG,
que tiene compromisos de la UEFA Champions, que se reanudan mañana martes. Por cierto, el Madrid en Alemania se enfrenta en su primer partido al Bayern de Múnich. También el Inter de Milán celebró por las calles de esa ciudad italiana el triunfo, también se convierte en el campeón de la Serie A. En Inglaterra todo está muy disputado. Arsenal y Manchester City, hay una diferencia de 1 punto. Ambos ganaron el fin de semana, el Arsenal conserva la ventaja de 1 punto, ya el Liverpool pierde, está lejano, perdió su partido de fin de semana. Bueno, es como quien dice, ya no tiene sino muy pocas oportunidades. Así que muy pendientes entonces con los partidos de la UEFA y el resto de las ligas europeas. Y sobre béisbol, se inició una serie bien interesante en México, o hubo, que la ha ganado Houston versus Rockies de Colorado, donde el venezolano José Altuve tuvo una enorme actuación pues en el día de ayer.